La utilización de la fórmula de Newton es otro método muy utilizado para hallar el polinomio interpolador de Lagrange. Para poder entender la fórmula de Newton, primero es necesario saber qué significan y qué son las diferencias divididas. Las diferencias divididas pueden ser de distintos tipos, de orden 0 si solo se utiliza un punto de la recta soporte, de orden 1 si se utilizan 2, de orden 2 si se utilizan 3 y así sucesivamente hasta que cojamos los puntos que queramos. La diferencia dividida de orden 0 se resume en que es igual a la imagen, ya que al solo tener un punto no tenemos nada más con qué operar. Sin embargo, al pasar ya a las de orden 1, sabemos que la diferencia dividida entre dos puntos siempre será el cociente de la resta de sus imágenes entre la resta de los puntos de la recta soporte. Cuando pasamos a una diferencia dividida de mayor orden, por ejemplo de 3 puntos, siempre se hará como la resta de las diferencias divididas de un orden menos. En este caso, diferencia dividida de orden 1 de los dos últimos puntos menos la diferencia dividida de orden 1 de los dos primeros. Siempre dividido entre el último punto de esa diferencia dividida menos el primero. Y al sustituir, quedaría tal que así. La fórmula general siempre será la diferencia dividida desde un punto x sub 1 hasta x sub n, que no conocemos, siempre será la diferencia dividida desde el penúltimo punto hasta el último, menos la diferencia dividida desde el primer punto hasta el penúltimo también, siempre dividido entre el último punto menos el primero. Una vez se ha entendido el concepto teórico de las diferencias divididas, se puede pasar al cálculo práctico. Las diferencias divididas sirven sobre todo para con ellas poder crear una tabla de diferencias divididas. Esta está compuesta por una matriz de n filas y n columnas, en la cual cada vez van a ir apareciendo más ceros. En la primera columna se situarán las imágenes de los puntos de la recta soporte que deseemos. Y en la siguiente columna siempre se irán haciendo las diferencias divididas entre los dos puntos más cercanos de la columna anterior. En este caso, el 1 y el 2 y el 3 y el 3 y el 4, apareciendo aquí un 0, como podemos ver en esta matriz. En la siguiente columna lo mismo, diferencia dividida entre los dos puntos anteriores, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Aparece otro 0 y en la última columna de este ejemplo de n igual a 4 puntos tenemos una matriz de 4 filas y 4 columnas. Para hallar cualquier punto de esta matriz, siendo de n filas y n columnas, se utilizará esta fórmula. Cualquier punto de la matriz A, siendo A y J, será A sub i más 1, j menos 1, menos A sub i, j menos 1, dividido entre x sub i más 1 menos x sub i. Por ejemplo, imaginaros que queremos hallar el valor de esta celda, el A32. Será la diferencia dividida entre el punto x3 y x4. Busquemos. A sub i más 1, sabemos que i es 3. O sea que será A sub 4 y j menos 1, que es 1, el punto 4, 1, este, f sub 4, menos A sub i, que será A3, j sub 1, j menos 1, que será 1, aquí tenemos f sub 4 menos f sub 3, dividido entre x y más 1, sabemos que y es 3, por lo que x y más 1 es 4, menos x sub i, que será x sub 3, y nos sale esta fórmula. Estas diferencias divididas nos servirán para realizar la fórmula de Newton para el polinomio interpolador de Lagrange, que seguirán siempre esta misma estructura, f sub 1 más la diferencia dividida de los dos primeros puntos por x menos x sub 1, siendo siempre x el valor que queremos estimar. Y así se irán sumando hasta los n puntos que queramos poner de nuestra recta soporte. Como fórmula general para realizar el organigrama, tenemos que siempre habrá que sumar la primera de las celdas, A11, que corresponde con F1. Y luego sería el sumatorio desde i igual a 2, porque el 1 ya lo tenemos aquí, hasta n, que son los n puntos que damos, de A1 y por el productorio, con el cual queremos mostrar este productorio de aquí dentro,
desde k igual a 1 hasta n de x menos x sub k. Una vez entendido esto, se podrá hallar esta fórmula de Newton para polinomio interpolador de Lagrange, que sustituyendo en x el valor que queramos estimar nos dará el valor aproximado.